Regresamos y vamos a ir a hablar con nuestro compañero, querido amigo, José Luis López, el J, como siempre, los lunes, que nos acompaña para hablar de seguridad informática. Buen día, ¿cómo anda, querido J? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Anda bien usted? Lo Muy bien, sorprendí. Exactamente. ¿Marcelo está de vacaciones o está enfermito? No. Mire, creo que el tema Peñarol le afectó Ah, después de la bueno. derrota en Colonia, le vino No como digo un nada, espasmo, no sé qué le pasó. no Mire, digo nada porque soy de Nacional, no digo nada, ¿eh? no, por eso, no, no. Mire si hay un conflicto entre amigos, usted y Puyare, no, No, no. no, no, Mire, no, 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 antes no, de para entrar a nada. hablar de lo que ustedes siempre Sí, nos enseña, sí, nos sí. da lo último que va surgiendo en el tema seguridad, le pregunto, Mm. ¿cómo puede ser que en distintos lugares, ministerios de nuestro país, se hackea una página, se logra, por ejemplo, ¿no? El dominio que, eh, que tuvo el hacker en el tema de la identidad de la Dinasia fue creado a la madrugada o algo así. Dice, los tres, Mm. espere que sigo por acá, los hackers que vulneraron la página de la Dinasia son extranjeros. ¿Cómo puede darse eso? Que esté el teléfono del presidente de la República. No sé, te pregunto porque me llama la atención. A ver, ese va a ser uno de los temas de hoy, justamente. En principio, ninguna página es invulnerable. Digamos, cifras que indican que no solo Uruguay, pero en Uruguay en el caso concreto, cada 30 minutos hay un ciberataque. Un ciberataque puede ser justamente como en este caso, un ataque directo a una página o, que es lo que le da más resultado, el ataque a personas. Es decir, a través de una persona se puede obtener el acceso a un sitio web. Yo creo que el tema de la Dinasia, que es lo que estamos viendo ahora justamente, que pasó Sí. hoy y recién a las 10 de la mañana fue restaurado el servicio, todavía no hay información, es muy fresquito, pero a ver, el tema es que en este caso concreto lo que busca el atacante es generar de alguna manera, a ver, no solo un rédito directo, sino también de alguna manera influenciar en el tema político, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Hoy día es muy común esto. Nos parece a nosotros raro porque lamentablemente no todas los ataques, digamos, y los accesos que ocurren son denunciados. En el caso concreto, claramente hay mensajes políticos, hay tres nombres que se atribuyen, tres nombres de grupos que se atribuyen el ataque, pero no necesariamente han sido de forma directa, no se va a saber hasta que se haga un análisis forense a esto. Eh, y tampoco hay seguridad de que solamente se haya accedido a lo que se hizo, que hasta ahora lo que se vio es lo que se llama un defacement, o sea, una desfiguración del sitio. Es decir, directamente se accede al sitio web con credenciales del administrador. Ahí digo la parte justamente de que puede haber sido un ataque a una persona que le robaron las credenciales o le hicieron instalar un software que es lo más común, un correo común y corriente que no tiene nada que ver, pongámosle un ejemplo, el estado del tiempo, y que te dan un enlace, no es de Inumet o simula hacerlo. Estoy haciendo simplemente uno de tantos ejemplos, no quiere decir que haya sido así, ¿no? Pero esos correos inofensivos aparentemente esconden un código o un enlace, generalmente un código que se instala y ese roba información. Una vez que le roba la información a alguien que tiene la autorización para ingresar a uno de estos sitios, por ejemplo, para administrarlo, simplemente para cambiar páginas o lo que fuera, le da acceso a todo lo que la administración del sitio le haya permitido. Así que no es raro. Claramente el impacto es bastante grande digamos, por el blanco en este caso, la víctima en este caso, y el hecho de que se haya publicado cosas que no son tan privadas, pero sí el número de teléfono del presidente, creo que una foto de la cédula también, inclusive de uno de los altos jerarcas de AGESIC también aparece en una de esas imágenes. Pero ¿cómo puede ser? Que es la pregunta tuya, y muy fácil, siempre tenemos que estar conscientes de que todos somos vulnerables y no tenemos que dar información. Y puede haber habido también algún tipo
de descuido, digamos, en la administración del sitio. Eso también puede pasar. Hay sitios que, a ver, no son controlados correctamente, y eso le pasa también a privados. No tienen el software actualizado, utilizan un software que ya es obsoleto. Y no solo en el sitio, sino, reitero, el usuario, en la computadora del usuario que tiene acceso, también eso puede llevar a este tipo de incidente, como en este caso, para el cual todavía no tenemos información oficial. O sea, si hay acceso a datos más sensibles para el Estado, como decía el director justamente creo que se celebra una fecha de la aviación civil, de la Dirección Nacional de Aviación Civil, y el comandante de la Fuerza Aérea justamente decía que no hay indicios de que se hayan accedido a datos, pero que podrían haber sido también accedido a datos. Eso no figura en los datos, en la información, valga la redundancia, que se conocen hasta el día de hoy, hasta el día de ahora. Son el mediodía, recién a las 10 de la mañana se restauró el sitio. Así que todavía un análisis forense no es de un día para el otro. Pero ¿sabes que justamente, como decía, cada 30 minutos hay ataques de este tipo? Bueno, en el caso del gobierno uruguayo no es el primero que aparece. Hay otro incidente que pasó hace unos días también, que es el acceso a datos de ACE. Es decir, eso ya tiene unos días, pero se publicó una supuesta filtración de datos de los servicios de salud pública del Estado. Un grupo de ciberatacantes también afirma haber tenido acceso a la red interna de ACE, y con ello a múltiples bases de datos sensibles. Y estos datos están publicados en Internet. Son datos que recogen información de empleados de ACE, datos de prueba del COVID-19 realizados en hospitales públicos entre el 2020 y 2022. También se supone que hay información que permite, mejor dicho, que se accedió a otros sanatorios, Sanatorio Americano, la UDELAR, el Hospital de Clínicas, y esos datos llevan a otra preocupación que también se ha dado a raíz de esta fuga de datos, que puede estar relacionado o no, que es la creación de recetas falsas. Esto no es nuevo, ya han habido casos en Uruguay en que se han emitido recetas que no son oficiales para obtener medicamentos o drogas, pero esta fuga de datos posibilita que los delincuentes que pueden utilizar esto para su favor, digamos, accedan a datos que son importantes para esto de modificar o de generar cédulas truchas, pero no está aclarado todavía si esto está relacionado o no. Lo cierto es que sí hubo un robo de datos a un sitio web. No se desfiguró el sitio, pero se accedió de alguna manera a datos que están publicados, pueden ser descargados por cualquiera que sepa dónde está esa información, con información de usuarios, exámenes médicos, en fin. Pero no es el único. Hay otro que también pasó esto más recientemente, que es un acceso a la página de la Junta Departamental de Canelones. Eso también ocurrió hace poquito tiempo, y es un caso muy similar. También se accedió a datos importantes de la Junta en sí, y en este caso el ataque está firmado por un delincuente que dice haber tenido encuentros previos con la policía y que posee otras filtraciones guardadas que no ha publicado. También hay un mensaje político al respecto a la fiscalización del gobierno departamental. En fin, es parte de todo esto, que es un combo de cosas, en el sentido de que pueden haber vulnerabilidades, las hay, de hecho, todo sitio es vulnerable, que no han sido correctamente cuidados. Pero generalmente el factor débil, eso siempre lo insisto cuando hablamos con Marcelo, el factor débil es el ser humano, la persona, y es muy posible que muchos de estos ataques hayan partido a través del ataque directo a alguien que tenga los accesos o las credenciales para acceder a esta información, de forma intencional, recibiendo un dinero, por ejemplo, en algunos casos, o simplemente cayendo en una trampa de algún correo electrónico que no tendría que haber seguido o haber respondido. Pero en fin, no es algo nuevo y no nos debe sorprender. Lo que debemos es asegurarnos a tener más conciencia de esto, y no es a nivel de software. Mi pregunta, no solamente a tener antivirus y demás. Sí, te escucho. No, a mí me llama la atención
que páginas del Estado, yo entiendo, como tú decías, todos somos vulnerables ante esto, ¿no? No importa quién sea y no importa qué página, a quién pertenezca. Ahora, uno suponía, en Estados Unidos se ha dado también, por ejemplo, el tema del Tesoro de Estados Unidos, lo hackearon hace poco, creo que el año pasado, si no recuerdo mal, que también uno supone que en Estados Unidos sería imposible ingresar al Pentágono, por ejemplo. Ahora, eso no tendría que ser más protegido, más encapsulado, más, no sé cómo llamarlo, para que no sea tan vulnerable como una página de cualquiera de nosotros. El tema es el factor humano, reitero, porque nuestro país está catalogado, por ejemplo, como un alto nivel de ciberseguridad por cierto, los organismos que se encargan de esto, así que entre ellos, hacen un buen trabajo, pero el tema es que por más buen trabajo que tú hagas, si un empleado deja una puerta abierta, todo lo que se haga al respecto, no tiene, digamos, es vulnerable. Se puede acceder, y aquellos que están buscando, y hoy día con las herramientas que hay, que es otro de los temas, se puede llegar a conseguir accesos y herramientas que permiten conseguir accesos sin siquiera moverse del asiento. Entonces, lo de Estados Unidos es un ejemplo que hoy día no lo daría como el sitio más seguro del mundo, cuando el propio Elon Musk está acusado de, no digo la palabra hackear, pero sí de obtener datos que no tendría que obtener con su nuevo cargo en el gobierno. O sea que, ¿qué es lo que vemos en común en todo esto? La parte humana, el ser humano, por más seguridad que se agregue siempre, hasta que no haya conciencia, hasta que no haya educación, porque muchas veces se hacen cosas que no son, porque no se sabe, digamos, que no son correctas, porque no se sabe o no se tienen las instrucciones para evitarlos. Digo, y siempre lo voy a insistir, siempre tenemos que desconfiar, porque cada vez es más fácil engañarnos, cada vez es más fácil que una persona sea engañada con las herramientas que hay hoy para ello, como la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuánto riesgo se corre? Lo que tenemos hoy de Sofía tiene que ver un poco con esto. Te pregunto esto, Jota. La inteligencia artificial nos permite, mejor dicho, les permite a los delincuentes muchas cosas, pero también nos permite a nosotros mucha información buena y nos da un montón de cosas buenas. Te pregunto, pero a veces eso no es bien valorado. A ver si te puedo preguntar algo. Pero insisto en esto, dos cosas que quiero dejar antes de pasar el informe de Sofía, bien clara. En Uruguay cada 30 minutos hay un ciberataque, a veces no es reportado y la gente cree que es inmune. Mi pregunta... Porque, insisto, el ser humano es el factor de la mayoría del acceso a este tipo de ataques. Y lo segundo es que no tenemos que confiar en nada de lo que veamos si no es alguien que está frente a frente para hablarnos, digamos. Lamentablemente desconfiar es nuestra única herramienta. Y este es el informe de Sofía para mostrarnos también algo de las cosas buenas, lo mucho que tiene la inteligencia artificial de bueno. Y bueno, ahí va el informe de Sofía. ¿Se acuerdan cuando podíamos confiar en lo que escuchábamos? Bueno, qué tiempos aquellos. Ahora vivimos en la era en la que una llamada de tu jefe podría ser una estafa, donde un político puede dar un discurso sin siquiera haber abierto la boca, y donde podríamos estar hablando con un bot sin darnos cuenta. La inteligencia artificial ha hecho cosas increíbles, pero también nos ha metido en un problemita. ¿Cómo saber si lo que leímos o vemos es real? Y aquí entra un miedo muy legítimo, que nos roben la voz. No en el sentido de un hechizo maléfico de sirena malvada, sino en el de que alguien grabe unos segundos de nuestra voz, la clone y la use para lo que quiera. Pero hay un giro interesante en todo esto. Con la avalancha de voces sintéticas, hiperperfectas y sin emoción, lo más humano podría volverse más valioso. Voces con matices, con imperfecciones, con alma. En un mundo donde todo suena robóticamente perfecto, lo artesanal, lo casero, lo genuino, podría convertirse en el nuevo oro. Así que, paradójicamente, la IA podría hacernos valorar más lo real. ¿Será que en el futuro pagaremos por lo imperfecto? ¿O acabaremos todos con nuestras voces registradas en la nube, listas para ser usadas sin permiso? Estén atentos, porque lo que escuchan podría no ser lo que parece. Así que, paradójicamente, la IA podría hacernos valorar más lo real. Pero, ¿y si en lugar de robarnos la voz, la inteligencia artificial pudiera ayudarnos a salvar vidas? Informe Tecno con Sofía. Informe Tecno, la tecnología al día.
pasaría si la cura para enfermedades, la lucha contra el cambio climático y la eliminación de plásticos tuvieran la misma solución? Y no es dejar de usar pajitas de plástico. Resulta que una IA llamada AlphaFold logró resolver uno de los problemas más grandes de la biología: predecir la estructura de las proteínas. Y no estamos hablando de cualquier tontería. Esto es el equivalente biológico a resolver el último teorema de Fermat, pero sin la necesidad de ser un genio matemático obsesionado con los márgenes de un libro. Hasta hace poco, entender cómo se doblaban las proteínas era un trabajo de locos. Imaginen que durante 60 años, los científicos lograron descifrar la estructura de apenas 50.000 proteínas. Y luego, en solo unos meses, AlphaFold llegó y resolvió 200 millones. Así, de un golpe. Para ponerlo en perspectiva, esto es como si un equipo de 15 personas decidiera copiar a mano toda la Wikipedia, y luego llegara una IA y la terminara en un par de horas con mejor letra y sin faltas de ortografía. Pero, ¿por qué importa tanto doblar proteínas? Las proteínas no son solo alimento para los fisicoculturistas, son la maquinaria de la vida. Desde la hemoglobina en la sangre hasta las enzimas que nos permiten digerir un chivito, su función depende de su forma. Pero determinar estas formas llevaba años y costaba decenas de miles de dólares por proteína. Así que los científicos intentaron hacer que las computadoras lo hicieran por ellos. El juego llamado Foldit estableció una cadena de proteínas capaz de torcerse y girar en diferentes configuraciones. Se hicieron competencias, se crearon videojuegos donde jugadores ayudaban a predecir estructuras, porque claro, siempre hay gente con más paciencia que una computadora. Y entonces llegó DeepMind, la empresa detrás de AlphaFold, y metió inteligencia artificial en el juego. AlphaFold usa una IA basada en redes neuronales y transformadores. Sí, los mismos principios de ChatGPT, pero en biología. Mientras el equipo de AlphaFold 2 buscaba mejores algoritmos, recurrieron al transformador. Esa es la T en ChatGPT. Y se basa en un concepto llamado atención. En la oración, el animal no cruzó la calle porque estaba demasiado cansado. La atención reconoce que estaba se refiere al animal y no a la calle, basándose en la palabra cansado. La atención agrega contexto a cualquier tipo de información secuencial, dividiéndola en fragmentos. En lugar de calcular cada posible forma manualmente, algo que tomaría más tiempo que la edad del universo, usa datos de la evolución. ¿Cómo lo hace? Si la hemoglobina se ve casi igual en gatos, caballos y humanos, es porque funciona bien así. AlphaFold detecta patrones en cómo han cambiado las proteínas a lo largo del tiempo y usa esto para predecir sus formas. Básicamente, hace lo que haría un biólogo con 1 millón de cerebros trabajando a la vez. Cuando AlphaFold compitió en el reto de predicción de proteínas, dejó a todos en ridículo. En 2020 alcanzó un nivel de precisión que hizo que los organizadores del concurso básicamente dijeran: esto ya no tiene sentido, la IA lo resolvió, ¿y ahora qué hacemos con esto? Ha hecho posible descomponer las enzimas de resistencia a los antibióticos, lo que hace que muchos medicamentos que salvan vidas sean efectivos nuevamente. Incluso nos ha ayudado a entender cómo las mutaciones de proteínas conducen a diversas enfermedades, desde la esquizofrenia hasta el cáncer, y los biólogos que estudian especies poco conocidas y en peligro de extinción de repente tuvieron acceso a las proteínas y sus mecanismos vitales. No solo ha cambiado la biología, sino que está ayudando a desarrollar vacunas, tratamientos para el cáncer y hasta enzimas que pueden descomponer plásticos. Sí, puede que la IA les robe trabajos a las personas, pero al menos antes los está ayudando a limpiar el planeta. Y no solo eso, la misma tecnología que AlphaFold usa para entender proteínas, ahora está ayudando a diseñar nuevos materiales, superconductores y hasta medicamentos personalizados. Y en el laboratorio de David Baker, otro científico que ha trabajado con estas técnicas, están creando proteínas totalmente nuevas, como antídotos para venenos de serpiente que pueden producirse en masa sin necesidad de ordeñar víboras. Estamos viendo cómo la IA acelera la ciencia de formas que antes eran imposibles.
Si antes desarrollar una cura tomaba décadas, ahora podría ser cuestión de meses o semanas. Tenemos varias proteínas que están en ensayos clínicos en humanos para el cáncer y ya estamos trabajando en enfermedades autoinmunes. Si la IA sigue avanzando a este ritmo, podríamos ver soluciones a problemas que se llevan arrastrando desde siempre. Salvar el medio ambiente, curar todas las enfermedades, descifrar el secreto de la vida misma, tal vez. Eso sí, siempre y cuando la IA no decida que las personas son el problema y los elimine primero. Informe Tecno con Sofía. Informe Tecno, la tecnología al día. Bueno, estas son las cosas buenas de la inteligencia artificial. Así que también están las cosas malas, que favorecen a los delincuentes, pero hay muchas cosas buenas. Así que bueno, Gustavo. Y escuchándote atentamente cuando hablábamos de, o tú, mejor dicho, decías de estar atento, de que los que se equivocan somos nosotros, el ser humano, dejando la puerta abierta en algún momento y por ahí ingresan los ladrones, ¿no? O los delincuentes. Ahora, nos contradecimos también, porque a un presidente de la República se lo cuida. Está la guardia que lo protege. El presidente Yamandu Orsi viene a Maldonado, viene 5 o 6 guardaespaldas con él. Y para llegar con un micrófono, hacerle una nota. Hablo de Orsi como hablo de la calle Pou, como hablo de Tabaré Vázquez, como cualquiera. Es muy difícil. Te sacan como chicharra un ala. Ahora, cuando hablamos, en este caso, queda tan expuesto y tan débil y tan frágil ante todo, que Yamandu Orsi hasta su teléfono salió hoy. Entonces, estamos hablando de que por un lado lo cuidan y por el otro lado no. Claro, pero bueno, el tema es que creemos demasiado en que la seguridad de tecnológica, digamos, es igual que la seguridad física en el sentido, por ejemplo, de proteger a una persona de forma directa con un guardaespaldas, porque la seguridad digital abarca muchas cosas. Por ejemplo, la seguridad de los celulares. Todos los celulares que usan los políticos, por ejemplo, son seguros. Todos los políticos o los que rodean a los políticos, por ejemplo, usan sus computadoras hogareñas para leer información crítica. Se supone que eso, en el ideal de las películas, pasa en Estados Unidos, hay un protocolo para evitar eso. Pero nos olvidamos que lo que tenemos en nuestro bolsillo, un teléfono, puede ser una puerta vulnerable para después generar este tipo de ataques. Claramente los ataques, sobre todo el de Dinasia, el último que somos conscientes por lo menos, también tiene un toque político, porque hay un claro manejo, digamos, de información en contra del gobierno, de alguna manera, que puede haber sido creado por cualquier persona. Es decir, los mensajes, después que se entra, se puede poner lo que se quiera, una película porno, si se quiere, en la página web. Claro, es claro. decir, que insisto con lo mismo, el tema humano no es lo mismo. La protección en tecnología, tiene que haber mucho de conocimiento, no solo, digamos, en la protección como guardaespaldas, que pueden evitar que un micrófono se le acerque o sacarlo del forro, como dices tú, o parecido, pero en la tecnología simplemente ni siquiera tienen que acercarse, simplemente mandarle un WhatsApp y alguien confiadamente responde y envía un código. Cosa tan sencilla. Tenemos que pensar en el tema tecnología. Y lo que decía Sofía al final tiene que ver también. La inteligencia artificial está creciendo y mucho y nos va a favorecer muchísimo. Pero también puede llegar un momento en que diga que el factor humano, lástima no está Marcelo porque siempre dice que nuestro vamos a final desaparecer. se acerca rápidamente con esto. El factor humano puede ser nuestro fin también, o sea, la inteligencia artificial nos puede ganar en eso y tomar el control. Esperemos que no, porque es de ciencia ficción por ahora. Te mando un abrazo, Jota. Gran trabajo. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender muchas cosas, ¿eh? Lo intento. Un abrazo y, como siempre digo, cuídense, y más que nunca ahora, ¿no? Exactamente. Así pasó José Luis López, Jota, un querido amigo, hablando como siempre de lo que él sabe y muchísimo, la seguridad informática. Nosotros nos despedimos, 12:32, estamos pasados. Nos reencontramos mañana. Abrazo grande.